Buenas noches a todos y bienvenidos a la videoconferencia de hoy. Vamos a abordar el tema sobre los casos de factoreo. Los casos de factoreo del 1 al 4. Antes de empezar, quería decirles que pueden realizar cualquier consulta, que la pueden hacer a través del micrófono, pues mejor, y en el momento en que la hagan, hacen su consulta y luego apagan su micrófono para evitar pues la interferencia con el desarrollo de la videoconferencia. Así se solventa su duda y se puede continuar. Bueno, si hay alguna pregunta antes de iniciar, también la pueden hacer. Si no, vamos a ver los temas que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a ver el primer caso de factoreo, el factor común. Vamos a ver el segundo caso de factoreo, el factor común en grupos, o también se le llama el factor común por agrupación de términos. Vamos a ver que el primer caso y el segundo caso están relacionados. También vamos a ver el tercer caso, trinomio cuadrado perfecto, que como lo vimos en videoconferencias anteriores, se puede realizar por medio del proceso de tijeras, factoreo por tijeras, pero en este caso vamos a ocupar la fórmula de un binomio al cuadrado, lo cual nos ahorra muchísimo más tiempo, ya que lo vemos como un caso específico. Y como cuarto caso vamos a ver los cubos perfectos, que lo vamos a hacer para un binomio al cubo. Nos va a permitir, esto también se puede resolver, como ya vimos, con factoreo por Gauss, pero con cubos perfectos nos ahorramos todo el tiempo, que sabemos que es bien importante en el caso del examen, ahorrarnos todo el tiempo posible. Vamos a ver un poquito de teoría al inicio, más que todo para que sepan de qué se trata la factorización, hacia dónde queremos llegar y algunas aplicaciones o usos que se le dan a la factorización. Factorizar o factorar significa transformar en multiplicación o producto, como también se le llama la multiplicación. Partimos de una expresión formada por sumas y o restas de términos. Aquí tenemos la ecuación como ejemplo y llegamos a una expresión equivalente, que es una multiplicación, y aquí aparece la respuesta, como en nuestro ejemplo. ¿A qué se refiere esto? Podemos ver la imagen, por ejemplo, que tenemos acá. X al cuadrado más 3x menos 4. Es una ecuación matemática. Entonces, el proceso de factorización nos permite expresar como un producto, como una multiplicación, la ecuación que tenemos al inicio. Y estas dos expresiones son totalmente equivalentes una con la otra. Si nosotros aplicamos la propiedad distributiva acá, podemos volver a tener la ecuación general, la ecuación inicial que teníamos. Entonces son procesos que son equivalentes, y como podemos ver acá está lo que les decía, que a través de la propiedad distributiva podemos regenerar la ecuación inicial. Por ejemplo, tener factorizada la fórmula de una función polinómica sirve para encontrar o visualizar los ceros o raíces de una función. Por ejemplo, esta función normalmente hay valores que la vuelven cero. Entonces, por medio del factoreo podemos encontrarlos de una manera más fácil. Y eso es algo de gran utilidad en varios temas, para analizar la positividad y negatividad de la función o para encontrar los máximos y mínimos. También la factorización de polinomios se puede utilizar para resolver inecuaciones de grado 2 mayor. Esto es muy importante, porque es el tema que se abordó la semana pasada, que son inecuaciones. Entonces, a través del factoreo es una herramienta para que nosotros podamos resolver las inecuaciones. Por eso es importante conocer este tema. También sirve para hallar algunos límites, resolver ecuaciones polinómicas fraccionarias, identidades de ecuaciones trigonométricas. Es decir, que nos enseñan a factorizar. En otros temas de matemática necesitaremos factorizar polinomios para trabajar con multiplicaciones en vez de sumas y restas. Lo que pasa es que el factoreo nos sirve no solo en matemáticas, sino también en otras ciencias como química, biología, economía, estadística, etcétera, para de cierta forma simplificar una expresión y poder
poder trabajar con ella más cómodamente. Pero bueno, vamos a pasar al primer caso. No sé si alguien tiene una duda, si no, pasamos al primer caso. Vamos a pasar al caso de factor común entonces. ¿Y qué tenemos que ver primero? Los conocimientos previos que necesitamos y cómo se va a resolver el problema. Los conocimientos previos que necesitamos para los primeros 4 casos de factoreo en general son los mismos, pero siempre es importante tenerlos en mente por si se necesitan reforzar. Necesitamos conocer sobre la multiplicación, la potenciación y las tablas de multiplicar. La multiplicación y las tablas de multiplicar no es igual porque con multiplicación me refiero no solo a números, sino también variables. Que sepamos la multiplicación de las variables y cómo se trabajan sus exponentes. ¿Cómo vamos a resolver un problema típico de factorización de factor común? Se debe de identificar la letra y el número que se repite para poder tomarlo como base, un común, y posteriormente se expresa como factores. De forma general, vamos a poder observar acá que tenemos A y B, y al multiplicarlos por C nos da CA y CB. Entonces, C es un factor común de estas dos expresiones. Si vemos, C se repite tanto en el miembro del inicio como en el miembro del final. En cada uno de los miembros se encuentra C. Nosotros tenemos que ser capaces de visualizar cuál es el elemento que se va a repetir. Si es una variable, puede ser una variable, un número, un conjunto de variables, un conjunto de variable y número. Como vemos aquí, C es el factor común de A y B. Y si aplicamos propiedad distributiva, nos resulta CA y CB. Entonces nosotros podemos decir que siempre que se haya aplicado, que nosotros podamos visualizar que hubo una aplicación de la propiedad distributiva, que se distribuyó una determinada variable, un determinado número, en una expresión, entonces podemos decir que esa variable que se distribuyó sobre toda la expresión es el factor común. Siempre hay que tenerlo muy en cuenta para que vean que hay relaciones entre todas las propiedades matemáticas. La descripción, si se tiene un elemento en común que se repite en cada término C, como vemos ahí B, y otras dos variables diferentes a este que lo acompañan, que serían A y B también acompañan a C. Vaya, vamos a pasar al primer ejercicio. Me gusta hacer 3 ejercicios de cada tema para que quede claro, y cualquier pregunta me la pueden decir en el micrófono. No sé si hay alguna pregunta de la teoría antes de pasar a los ejercicios. ¿Alguna pregunta sencilla? Si no, pasamos al ejercicio. Veamos el ejercicio entonces. 16A más 4B más 8C menos 64Z. Este es un ejercicio fácil. Me gusta ponerlos escalonados para que puedan verlos de mejor manera. No sé si alguien se anima a realizar el primer ejercicio. Si alguien se anima a realizar el primer ejercicio, que me puede decir por el micrófono. Si no, yo le puedo dar una ayuda. Primero se debe de identificar el factor que se repite, que puede ser un número de letra. El factor que se repite es, ¿alguien puede identificar cuál es el factor que se repite? O de verdad, no, si no tienen idea del factor que se repite, pues procedo a hacerlo, pero para tratar de dinamizar un poco más la videoconferencia, que logremos identificar cuál es el factor que se repite acá. Te veo que alguien puso algo en el chat. No sé si pudiera activar su micrófono para poder compartirlo con todos. Bueno, si nadie sabe cuál es el factor que se repite, yo procedo a resolverlo. El factor que se repite es 4. Ahora dirán, ¿por qué es 4 y no 8, 64, 16 o alguna de las variables que tenemos? Bueno, si recordamos acá, tenemos que llevar la expresión C por A más B. Entonces, 4 es el factor que se repite. ¿Por qué? Porque a solo lo acompaña 16, a B lo acompaña 4, a 8 lo acompaña C y a 64 lo acompaña Z. No hay ninguna variable en este caso, sino que son los números. ¿Qué pasó con 16, 8 y 64?
todos son múltiplos de 4. Al ser todos múltiplos de 4, nos permite decir que 4 es el factor común de ellos. Pero ¿por qué 4 y no 16, 8 o 64? Siempre vamos a tratar de tomar el que sea más sencillo, el más simple. Normalmente es el número que es más bajo, por decirlo así, que en este caso es 4, que nos va a dar una respuesta más sencilla. En este caso sería 4. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Yo siento que para visualizar mejor el factor común es bueno que multipliquemos y dividamos por el mismo número o variable o combinación de estas para obtener la expresión que queremos. Pero ¿qué vamos a hacer? Solo vamos a dividir todo entre 4 y 4 va a quedar multiplicando. De esta manera. 4, si bien el 4 quedó multiplicando y el 4 que está dividiendo, dividió a 16 y quedó 4, dividió a 4 y quedó 1, dividió a 8 y quedó 2, dividió a 64 y quedó 16. Entonces sería 4 por toda esta expresión. Tenemos factorizada la expresión. Nos quedó de la forma que habíamos dicho anteriormente, C por A más B. Solo que en este caso hay más variables, porque el problema se puede complicar un poquito más. No afecta, no sé si alguien tenía la duda, pero no afecta multiplicar y dividir entre 4. No afecta en nada, porque 4 entre 4 es 1, entonces no afecta en nada. Solo es para efectos de visualizar mejor. De visualizar mejor que se divide entre 4, pero el 4 que está multiplicando no vuelve a multiplicar a todo, porque regeneraríamos la ecuación inicial. Volveríamos a la ecuación inicial y es algo que queremos evitar. También aquí se puede visualizar el hecho de que se haya escogido 4. ¿Por qué? Si se escogió un número mayor a 4, hubiéramos tenido en la variable b, en el coeficiente de la variable b, 4 entre un número más grande, lo que nos hubiera causado que tuviéramos un número fraccional aquí, lo cual siempre es bastante bueno evitar. Entonces, para que nos queden los números más enteros, es bueno tomar además de que es el múltiplo de todos, tomar el más sencillo, el que no tenga menos problemas. No sé si hubo alguna duda, alguna inquietud que tenga alguien que la pueda decir en el micrófono. Si no, pasamos al ejercicio 2. No sé si alguien me quisiera ayudar con el ejercicio 2. Tal vez alguien lo quisiera realizar o que me dijera qué logra notar a primera vista. Les voy a dar una ayuda. Hay que identificar el factor que se repite y que puede ser un número o una letra, una variable, y podemos encontrar el factor que se repite. No sé si alguien... Hola, buenas noches. Buenas noches. Ahí el factor que se repite es el número 4, digamos, y con el exponente, no sé si es lo mismo también el exponente al cubo. Está bastante bien, solo que 4 no es el que se repite, pero con x al El cubo sí 2. tienes razón. Ajá, el 2. Es Con el 2 2, correcto. 2x al cubo es la variable que se repite. Como dice el compañero, muchas gracias por participar. 2x al cubo es la variable que es el conjunto que se repite. No sé si ya lo hiciste para que nos dieras tu respuesta, para que nos compartieras ahí. Porque se realiza lo mismo que les dije, se multiplica por el factor que se repite y se divide por el factor que se repite, pero no se realiza la multiplicación, sino que solamente se divide. Vamos a dividir 8 entre 12, 8x a la sexta entre 2x al cubo, 4x al cubo entre 2x a la sexta, y así lo vamos a realizar para toda la expresión. No sé si lo lograste hacer o alguien más lo logró hacer. Si no, pues procedo a poner la respuesta. Vaya, es lo que les dije, lo dividimos y queda multiplicado 2x al cubo, eso no lo tocamos, solo lo dividimos. Y como vemos aquí nos queda 2 menos 1 y nos queda 1. 2x al cubo multiplicando todo esto. ¿Alguien se fijó en el error que había? No es un error, sino que
algo que se pudo haber simplificado desde el inicio. Hay un detalle desde el inicio que se pudo haber simplificado. Bueno, si nadie lo logra observar, es que 4x al cubo y 2x al cubo se puede realizar la resta de ellos dos. Se puede realizar la resta y simplificar la expresión desde el inicio, porque tienen x al cubo ambos. Entonces esto nos hubiera quedado como 2x al cubo desde un inicio. ¿Qué es lo que está aquí? 2x al cubo por 1. Es el 1 que está acá. Es esta resta factorizada. No sé si alguien lo notó o le quedó duda de esa parte. Pero sí, desde el inicio había un detalle, por si no lo vieron, es para que siempre estén atentos. ¿Por qué? Porque normalmente uno se complica los problemas desde el inicio. El factor común lo noté, pero no noté que podría simplificar desde el inicio. Eso es muy importante porque en el examen de admisión, el tiempo es bastante importante y saber uno aprovecharlo al máximo. Entonces, los ejercicios normalmente tienen trampas como esta o cositas, detalles que nos permiten ahorrarnos algo más de tiempo. Bueno, vamos a pasar al ejercicio 3 si no hubo ninguna duda. Pasamos al ejercicio 3. Vaya, el ejercicio 3 sí es un ejercicio más difícil. Me gusta que vayan aumentando un poquito la intensidad para que vean lo que probablemente les podría aparecer en el examen. Igual es la misma metodología para resolver el problema, identificar el factor que se repite. Puede ser un número de una letra. Y hay que recordar algo muy importante, que el orden de los factores no afecta. Es la frase que todos hemos escuchado, que el orden de los factores no afecta el producto. Pues eso significa que los factores, que son todas las variables y números que están multiplicando, no importa el orden en que los pongamos. ¿Qué quiere decir? Que 6x za, por ejemplo, y 8x za tienden a hacerlo, o sea, tienen las mismas variables, o sea, no importa que fuera zax o axz o alguna combinación diferente, si bien tienen las mismas variables que se puede anotar desde un inicio, que al tener las mismas variables, esa misma expresión, sin importar el orden que tengan, no importa el orden, siempre va a ser la misma expresión, la misma variable en conjunto. No sé si alguien logró identificar el factor que se repite en todos estos. Tal vez alguien logró identificarlo. Sé que se ve complicado, pero una vez logré identificar el factor que se repite, es bastante sencillo. Vaya, lo vamos a hacer juntos. 6xza. Tenemos que encontrar otro 6 o algún múltiplo de 6. Tenemos 4, no. 8, tampoco. 64, tampoco. Pero podemos encontrar xza. X también aparece acá. X aparece acá y aparece acá. Que acabamos de ver que X es factor común. A aparece aquí, aparece acá y también aparece acá. ¿Qué quiere decir? Que A también es factor común. Z aparece aquí, pero no aparece acá. Entonces ya no es factor común, porque ya no cumple, que tiene que estar presente en toda la expresión. Es más, Z aparece en este término y en este otro, pero no es factor común de toda la expresión, porque no aparece acá. Simplemente de estos tres términos que aparecen acá, pero no del de en medio. Por eso para toda la expresión Z no. Igual B, si ven, aparece una B acá, pero solo aparece ahí. Entonces tampoco nos sirve para el caso de toda la expresión. 2xa es lo que les dije, 6, 4, 8 y 64 no tienen en común números, pero sí tienen en común el número 2. Es un múltiplo de ellos. Entonces siempre tienen que tener en cuenta que los números no solo son los números que aparecen acá, sino que también pueden estar presentes los múltiplos de ellos. Y realizamos el mismo procedimiento, multiplicamos por 2xa y dividimos entre 2xa
y obtenemos la respuesta. No sé si alguien logró hacerlo, logró obtener la respuesta. Que la pudiera decir por el micrófono y participar. Bueno, si no, yo la procedo a decir. Y aquí obtenemos la respuesta. 2xa, dividiríamos 6 entre 2, tendríamos 3. xa entre xa se van las 2 y tendríamos z. Es lo que les dije, xa es lo mismo, ordenado, desordenado, xa es lo mismo, entonces se va a x y se va a. Ahora, este 2xa pasa a dividir a 4abx. 4 entre 2 nos da 2 y ax igual se elimina y nos queda 2b. 8 entre 2, 4 y se elimina xa y nos queda 4z. Menos 32 y tiene czxa. Se elimina xa y queda cz. No sé si alguien volvió a notar lo que les dije en el ejercicio anterior. Antes de pasar al siguiente tema. En el ejercicio anterior les dije que tenía una cierta trampa, por decirlo así. Un detalle, no sé si voy a notar aquí. Nadie, pues aquí igual, si ven 6z, 6xz y 8xz, se podrían haber sumado también desde el inicio. Y lo podemos notar al final, tenemos 3z y 4z, nos hubiera resultado en 7z. Que al final lo podríamos haber hecho desde el inicio para ahorrarnos un poquito de tiempo. Por si alguien no lo vio, por si no se dieron cuenta. Bueno, si no hay ninguna duda en la que le pueda ayudar, pasamos a factor común en grupos. Pero si alguien tiene alguna duda, se la resolvemos ahorita. Bueno, pasamos. Sí, una duda. ¿Sí? O sea, elegiste 4 y 8 por ser 4 múltiplo de 8, ¿o no? ¿Cuál? Acá. En la simplificación, No, que 2. lo sumaría desde el principio. Sí, Por ser múltiplo de los dos. 8xza y 6xza. Eran estos dos, este y este. Ajá. No sé si lo logras ver ahí. Pero, Es ¿por qué porque exactamente tienen la misma esos variable. Tienen la misma variable. Si vos entendí. ves, tienen xza y 8 tiene xza. ¿Ves que tienen las mismas Sí. tres? No Gracias. importa el orden. Entonces sí, vos podés sumarlas desde el inicio. Ok. Ok. Cualquier otra duda o si hay más, antes de pasar al segundo caso, no tengan pena, yo respondo las preguntas que me hagan. Bueno, pasamos entonces al segundo caso. Factor común en grupos, que está muy relacionado con el anterior. Es lo mismo, solo que un poquito más extendido. Vamos a ver los conocimientos previos que necesitan para resolverlo. Son los mismos: multiplicación, potenciación y tabla de multiplicar. Son los mismos conocimientos previos porque son casos muy parecidos. ¿Cómo vamos a resolver el problema? Se debe identificar la letra y número que se repite en cada miembro de la ecuación, igual que en el caso anterior, para poder tratarlo como base, un común, y posteriormente se expresa como factores cada lado de la expresión. Vamos a ver acá, en este caso tenemos expresiones más grandes. O sea, normalmente el factor común en grupos se dan ecuaciones más grandes. Por ejemplo, A por B más C por D más D por A más C por B. Son muchas variables involucradas, pero nosotros siempre tenemos que agrupar las que tengan factor común. Por eso viene el nombre del caso de factor común en grupos. A por B más D por A. ¿Qué tienen en común? La letra A. Podemos factorizar la letra A, que es el común de estos dos términos, y tenemos A por B más D. Y en este caso tienen C en factor común D y B. Y vamos a obtener C por B más D. Pero normalmente esto siempre se vuelve a factorizar. ¿Por qué? Si vemos B más D se repite tanto en A como en C,
Entonces lo factorizamos y tendríamos B más D por A más C. Si ustedes hacen esto, van a llegar a regenerar de igual forma la ecuación general. Siempre todo esto es equivalente. Vamos a leer la descripción. Se tiene un elemento en común en cada parte de la expresión. Como vemos, B y D tenían A en común. Y D y B en los otros términos tenían C de factor común. Por lo que se factoriza este elemento y posteriormente se factoriza la agrupación final. Se factoriza esto. Siempre va a haber otro término que tenga en común y lo vamos a factorizar. De igual forma podríamos haber agrupado así, o podríamos haber agrupado B, todos los que tuvieran B, por ejemplo, AB y CB y CD y DA, porque estos tienen B y estos tienen D, y hubiéramos llegado a la misma respuesta. Hubiéramos llegado a la misma respuesta, solo que la ecuación intermedia hubiera sido distinta, pero la respuesta es la misma y todas las expresiones son equivalentes siempre. La forma que lo resuelvan ustedes, si lo hacen de la forma correcta, no va a afectar al resultado final. Siempre hay caminos diferentes, hay formas diferentes en las que lo pueden resolver, pero no por eso significa que esté malo. Y en el examen de admisión, a menos que se les diga un camino estricto para seguir, lo cual pues no sucede en la mayoría de los casos, ustedes pueden realizarlo de la manera que crean conveniente o más fácil. Vamos a ver en el ejercicio 1. 4A más 4B más XA más XB. Es muy parecido al ejemplo y hay que identificar, como yo les dije desde el inicio, identificar el factor que se repite en cada término. Hay que partir en dos. Vamos a hacer grupitos de dos. Digamos, vamos a agrupar las A con las A, las B con las B, las X con las X, o el 4 con el 4. Aquí ya les estoy diciendo parte de la respuesta y cómo proceder. ¿Alguien quisiera participar? ¿Alguien que esté interesado? Este ejercicio es el más fácil. Tal vez alguien podría participar. Que me dijera por lo menos el factor que se repite. No. Bueno. En este caso yo tomé A y B. Como en el caso anterior yo tomé A y B. Y hay que agruparlos primero. ¿A qué me refiero con agruparlos? Es ponerlos juntos para visualizarlo de una mejor manera, porque mover esta X acá como hice yo y mover esta B acá no afecta a la expresión, es la misma esta con esta, pero nos permite visualizar mejor a cada quien le corresponde cada variable. Entonces factorizamos de 4, factorizamos A, y tendríamos A por 4 más X y B por 4 más X. Si bien tenemos el mismo caso que en la forma general, es un ejemplo sencillo. No sé si alguien logró realizarlo ya, que nos diera la respuesta. O si por lo menos lograron factorizarlo de la manera de la forma general. No. Pues se vuelve a aparecer otro factor común que les dije en la forma general. 4 más X y 4 más X se repiten. A por 4 más X más B por 4 más X. Es bien como visible que se repiten este término, entonces se vuelve a factorizar. Y queda A más B por 4 más X. Se puede regenerar la ecuación anterior si multiplicamos A por 4 más X y B por 4 más X. En distributiva, se puede la distributiva y se puede regenerar. No sé si hay alguna duda antes de pasar al ejercicio 2. ¿Alguien que tenga alguna duda? Antes de proceder al ejercicio 2. Bueno, lo voy a poner acá el ejercicio 2. Alguien que me pudiera decir, como yo les comentaba, hay que partir en 2. Alguien que me pudiera decir el factor que se repite, aunque sea en el término de la izquierda o en el término de la derecha.
o tal vez ya notaron que tiene también una pequeña trampa. Si alguien me pudiera decir lo que puede visualizar de esta expresión. Si no, procedo a realizarla yo siempre. Pero siempre alentarlos a que participen para resolver sus dudas. Bueno, el factor que se repite es 4x al cuadrado. Y en el caso de estos dos, de los primeros dos, se repite 4x al cuadrado. Si bien es lo que les dije, se toma el más pequeño. No tomé 4x al cubo porque 2 es más pequeño que 3. Entonces me va a facilitar eso, que no me queden expresiones fraccionales. Y siempre se visualiza lo siguiente que le va a quedar a 1. ¿Por qué? Porque al factorizar 4x al cuadrado, ¿qué me quedó? X menos 1. ¿Y qué tenía al lado derecho? X menos 1. O sea, si ven, uno visualiza desde antes de realizar el ejercicio qué es lo que le puede quedar, qué es lo que le conviene más hacer, y por eso es que se toma 4x al cuadrado. Además de ser más sencillo, se visualizó que iba a quedar x menos 1 y que luego se podía factorizar. X menos 1 y x menos 1. Se toman estos dos y se factoriza. Nos queda x menos 1 multiplicando a 4x al cuadrado más 1. ¿Por qué? Porque esto se lo quitamos de acá y esto se lo quitamos de acá. Nos queda 4x más, al quitar este de acá, nos queda un 1. No sé si hubo alguna duda en este. Tenía una pequeña trampa tal vez de qué era lo que se tenía que hacer o cómo proceder desde el inicio. Tal vez les quedó alguna duda. Pero si no, pasamos al ejercicio 3. Le despliego el ejercicio 3. Vale, este ejercicio sí está un poquito más complicado. La verdad, si siempre se hace lo mismo, se identifica el factor que se repite en cada término y se trata de partir en dos la expresión. Sí se ve bastante complicado el ejercicio, pero yo creo que lo podemos hacer. No sé si alguien se anima. O sea, se ve bastante complicado, pero a simple vista podemos ver que A y B que son los factores que se repiten, son los únicos. No sé si alguien lo había notado, que A está presente acá, está acá y acá, y B está aquí, en este término y en el último. A alguien que pudiera factorizar A y B, que pudiera darme la respuesta de cómo le quedó, o si alguien ya pudo realizar todo el ejercicio, que dijera la respuesta, para que lo puedan ir haciendo conmigo al mismo tiempo. Si no, despliego la respuesta, no hay ningún problema. Factorizamos A y nos queda 4 más 7x al cuadrado más x, más B, 4 más 7x al cuadrado más x. Y aquí de nuevo podemos ver que se repiten estos dos términos. Si alguien lo factorizó, le debió de quedar así. 4 más 7x al cuadrado más x por A más B. No sé si les dio eso, si tienen alguna duda, porque habría acabado ya con el factor común y factor común en grupos. Si alguien tiene una duda ahorita de cualquiera de estos dos casos que hemos visto, puede decírmelo. Si no, voy a proceder al siguiente tema. O si sienten que voy muy rápido, que no se entiende bien, también pueden decirme y tratamos de solventar. Si creen que los ejercicios van muy rápido, también pueden decirme. Si no, paso al tercer caso. Trinomio cuadrado perfecto. Bueno, entonces arrancamos con el tercer caso, trinomio cuadrado perfecto. Este caso ya lo habíamos resuelto, ya hemos dado un ejemplo en la videoconferencia anterior, que lo resolvimos por medio del método de tijeras, que, disculpen, lo habíamos resuelto por el método de tijeras, que yo siento que facilita bastante la visualización, pero vamos a ver el caso en específico, primeramente porque es un apartado
especial, digámoslo así, porque nos permite resolver hacer la factorización de los trinomios sin atender a ningún proceso, solo mediante la visualización. Los conocimientos previos, los mismos que en casos anteriores: multiplicación, potenciación y las tablas de multiplicar. Es todo lo que necesitamos para resolverlo. Si bien los conocimientos previos se repiten, siempre es bueno repasar todo esto para poder entenderlo. Entender los primeros 4 casos, solo con esto ya lo van a poder entender. ¿Cómo se debe resolver el problema? Se debe identificar que se esté frente a un trinomio, 3 términos. ¿Cómo se sabe cuándo se está ante 3 términos, 4 términos, 5 términos? Ya lo vamos a ver. Y luego fijarse que el término que acompaña a la x sea el doble producto del término de x al cuadrado y del término independiente. El enunciado suena un poco confuso, pero aquí lo podemos ver. Vale, ¿cómo sabemos que tenemos 3 términos? Sabemos que tenemos una variable y luego tenemos un signo más. Luego tenemos otra variable, un signo más, y luego tenemos otra variable o número. ¿Qué pasa? Que los signos más nos dan una cantidad de términos que hay. X al cuadrado es un término, 2x por c es otro término y c cuadrado es otro término. Están separados por un signo más. Entonces ustedes cuentan, por decirlo así, los espacios que hay entre los signos más. Digamos, hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. Entonces hay 2 signos más, hay 3 términos porque hay 3 espacios. Para que lo logren notar, pueden haber más términos. Por ejemplo, en el caso de acá, como hay 3 signos, hay 4 términos. Solo vamos como contando los espacios y ahí podemos ver que hay 4 términos en esta expresión. Que luego se simplifica, pues es diferente, pero para que lo tengan muy en cuenta. La descripción de la forma general: se tiene la variable y otro elemento independiente al cuadrado con el término que acompaña a la raíz de ambos como su doble producto. Vale, ¿qué quiere decir esto? Tenemos un binomio al cuadrado, x más c al cuadrado. Significa que x más c se está multiplicando 2 veces, x más c por x más c. Entonces hay por decirlo así, una pequeña frase que dice que cuando tenemos a más b al cuadrado, el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, que sería b, más el segundo al cuadrado. Entonces tendríamos a al cuadrado más 2 veces a por b más b cuadrado. No sé si se logra ver bien, pero es la multiplicación de estos dos y siempre va a resultar en esto: el primero al cuadrado más el doble producto de a por b más b al cuadrado. Tal vez con los ejercicios va a quedar un poquito más claro. Vamos a comenzar con uno fácil. Tal vez alguien ya maneja o ya entendió el tema con explicación que nos quisiera ayudar. Primeramente se tienen que sacar las raíces de los términos de los extremos. Pero ¿cuáles extremos? El que tenga el x cuadrado y la variable que esté sola. Nunca vayan a sacar la raíz del término que acompaña a x. O sea, no vayan a sacar de este término, no, solo de x al cuadrado y de 9, que normalmente son los extremos porque se ordenan en orden descendente de la expresión. No sé si alguien puede identificar las raíces de los extremos. Tal vez que me ayude con eso para este ejercicio. Solo la raíz de x al cuadrado y la raíz de 9. Sería la raíz de x al cuadrado x y la raíz de 9 sería 3. Correcto, la raíz de x al cuadrado es x y la raíz de 9 es 3. Perfecto, como dijo el compañero aquí, x3. Entonces ahora vamos a identificar si se cumple el doble producto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar x y 3 y vamos a multiplicarlos ambos, y a ese resultado lo vamos a multiplicar por 2. Así, x por 3 por 2. X por 3 nos da 3x y 3x por 2 nos da 6x. Solo multiplicamos los números. 3 por 2 por x, 6x. Ahora, aquí podemos ver que 6x es el mismo término que está acá. Entonces, ¿qué se cumple?
que las raíces, al sacar las raíces de los extremos y multiplicar ese resultado por 2, nos genera el término de medio. No sé si se logra visualizar bien. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues muy sencillo, tomamos x, que es la primera raíz, más 3, que es la segunda raíz, y elevamos toda esa expresión al cuadrado. Y esa sería la factorización. El cuadrado, recuerden que nos indica que se está multiplicando 2 veces. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. También se puede realizar por método de tijeras, que fue la videoconferencia pasada sobre los casos del 5 al 8. Si ya no tiene ninguna duda, pues pasamos entonces. Una cosa importante que lo vamos a ver en ejercicios siguientes es el más. No siempre se le pone más. Esto va a depender del signo que esté acá, que esté entre el x al cuadrado y el 6x, el que acompaña a 6x, a la variable que no tiene potencia distinta de 1. El signo que acompaña a ese, dependiendo de eso, vamos a poner ese signo acá. Ya lo vamos a ver con el ejercicio 2. Es lo que les decía, que este tiene un menos acá. Vamos a identificar las raíces de los extremos. No sé si alguien quiere realizarlo todo o si vamos paso por paso. Pero tal vez alguien me podría apoyar en este ejercicio. Tal vez la persona que ha estado respondiendo. O alguien más que quisiera apoyarnos con las raíces de los extremos. La raíz de los extremos, 9x a la sexta y 25. Bueno, la raíz de 9x a la sexta, 3x al cubo, y la raíz de 25 es 5. Porque 3 por 3 es 9 y x al cubo por x al cubo es x a la sexta. Entonces obtenemos las raíces, y 5 al cuadrado es 25, 5 por 5. Y luego identificamos si se cumple el doble producto. ¿Cómo? Tomamos las raíces, 3x al cubo y 5, las multiplicamos y ese resultado lo multiplicamos por 2. 5 por 3 es 15. 15x al cubo por 2 es 30. 30x al cubo. Y hay que fijarnos que ahora hay un signo menos. ¿Qué pasa cuando nos fijamos que hay un signo menos? Que si ven, el signo ahora que separa las raíces ya no es positivo, ahora es negativo, porque había un negativo en esta parte de acá. No había un signo positivo, por eso debemos de ponerle acá el signo negativo, y siempre va elevado al cuadrado. Otra cosa que es importante que noten es que aquí ya no es como en el ejercicio anterior, que iba al cuadrado, la x sola y este número solo, la variable del final sola, sino que pueden tener diferentes exponentes. No sé si hubo alguna duda, algo más que quisieran preguntar. Si no, procedemos al ejercicio 3. Y siempre recuerden que se hace de la misma manera. Se identifican las raíces de los extremos, se identifica si se cumple el doble producto, o sea, el 2 veces la multiplicación de las raíces, y de ahí solo se procede a escribir la respuesta, de que es la suma o la resta de las raíces dependiendo de este signo, del signo de medio, y se eleva al cuadrado la respuesta, todo el término. Siempre es un proceso un poco mecánico. Vamos con el ejercicio 3. Es bastante similar, por decirlo así, a los ejercicios anteriores, y vamos a realizar lo mismo. No sé si alguien puede darme las raíces también para trabajar. Las raíces de 4x al cuadrado y de a la sexta. ¿Nadie? Procedo a desplegarlas entonces. Son 2x y a al cubo. Son las raíces de los extremos. Vamos a identificar si se cumple el doble producto.
Lo mismo, 2 por 2x al cubo por a al cubo y nos genera 4x al cubo. No sé si, bueno, ya se me escapó ahí la respuesta, pero no sé si alguien podría darme la respuesta de este. Tal vez alguien se anima a darme la respuesta. Ya están las raíces, ya verificamos que se cumple el doble del producto, el término este es igual al término de medio. No sé si alguien podría, podría darme la respuesta. Ahí la respuesta creo que sería 2x por 2 sería 2x, ¿verdad? 2x al Ajá, correcto. cuadrado. Y sería 2x al cuadrado. Ajá, no, 2x creo. Y después sería, sería, vaya, lo que tenés que hacer es sumar las raíces, sumarlas. 2x más la otra raíz, a al cubo. al cubo. Ah, sí, sí, Ajá, exacto. ¿ves? Sería, Entonces, ajá, es la raíz de la primera raíz, 2x, más a al cubo y todo eso elevado al cuadrado. ajá, ya, ya. Sí, sí tenías una buena idea, pero Ajá. era Sí, de, sí, era de me había confundido un complementarla. poco ahí. Ajá, era 2x, le sumabas, 2x es la primera raíz, le sumabas la raíz del final y todo eso, toda la expresión, la suma de estas dos, la elevabas al cuadrado. Y eso era todo. Gracias por participar. Y recuerden que, aunque es fácil, o sea, sumamos esta raíz con la otra raíz y le elevamos al cuadrado, esa es la respuesta. Pero es importante identificar que se cumple el doble producto, que es esto que se veía acá, 2 por 2x por a al cubo. Siempre es importante que verifiquen que se cumple el doble producto. Porque de lo contrario, esto va a ser falso. No va a ser correcto que hagan esto. No va a ser cierto. No sé si quedó alguna duda. Si alguien tiene una pregunta antes de pasar al último tema que se va a ver el día de hoy. O si alguien quiere aportar algo más. Si no, procedemos al siguiente tema. Si todo queda claro. Bueno, vamos al último caso, que es el de cubos perfectos. Este es bastante parecido al anterior. Bastante parecido en el sentido de que se aplica la misma lógica. Un poquito más extendida, sí. Los conocimientos previos, los mismos, siempre son los mismos, por lo menos para esto. ¿Y cómo se debe resolver el problema? Se deben identificar los cubos en cada uno de los 4 miembros de la ecuación. Y se aplica el concepto de binomio al cubo. Eh, Aquí tenemos a más b al cubo. El primero al cubo más el triple producto de a cuadrado por b más el triple producto de a por b cuadrado más b al cubo. Si ven, las únicas variables que están implicadas son a y b. Son las únicas. La descripción: se tiene la variable elevada al cubo y el producto triple del término independiente multiplicando el producto tanto de a por b con a al cuadrado como de a por b con b al cuadrado. Si bien primero está 3 por a al cuadrado b más 3 por a por b al cuadrado. O sea, van como cambiando. Primero el cuadrado lo tiene la a y luego el cuadrado lo tiene la b. Entonces tendríamos a al cubo y b al cubo en los extremos. En el ejercicio 1. Voy a hacer el ejercicio 1 y tal vez me ayuden ustedes con el ejercicio 2. Les voy a dar unos minutos para que hagan el ejercicio en el ejercicio 2. Unos 30 segundos, un minuto para que lo piensen y si tienen alguna idea me dicen. Y así lo resolvemos juntos, el ejercicio 2. Yo les voy a resolver el primer ejercicio para que vean cuál es la lógica. Siempre se identifican las raíces de los extremos, pero en el caso anterior se identificaba la raíz cuadrada. Vamos a poner en este caso las raíces cúbicas de x al cubo y 8, que la raíz cúbica de x al cubo es x y la raíz de 8 es 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2, 4 por 2, 8.
Si multiplican 3 veces 2, les va a dar 8. Por eso es que 2 es la raíz cúbica de 8. Que está acá, ¿verdad? 2 al cubo es 8. Identificamos si se cumplen los triples productos. Multiplicamos x, recuerden que primero va x al cuadrado o 2 al cuadrado, es independiente, pero primero va uno y luego el otro. 3 por 1 elevado al cuadrado, que en este caso es x al cuadrado, por 2. 2 porque es la otra raíz. Es igual a 6x al cuadrado. Ahí van a disculpar que el error que se me pasó. Es 6x al cuadrado. Porque aquí estaba x al cuadrado y nos regenera exactamente el 6x al cuadrado de acá. Y luego tenemos 3 por 2 al cuadrado por x. 2 al cuadrado es 4 y 3 por 4 es 12. 12x. Tendríamos justamente el de medio. Si bien lo regeneramos, de nuevo tenemos x al cubo 8 y regeneramos los de en medio. Ahora nos queda súper fácil. Siempre recuerden que x son la suma de las raíces o la resta de las raíces, dependiendo del número de en medio, y eso elevado al cubo. Siempre elevado al cubo. Son siempre solo se ponen las dos raíces en la respuesta, x y 2. Vamos a ir con el ejercicio 2. No sé si alguien puede ayudarme con el ejercicio 2. Les voy a dar unos 30 segundos para que lo piensen y la idea que tengan me la dicen por el micrófono. Vaya, no sé si alguien tiene alguna idea de cómo realizar el ejercicio, de cómo proceder, si logró identificar algo, si algo le dio alguna duda o, o algo así, alguna inquietud, o si pudo realizar alguna parte del ejercicio, que lo pueda decir por el micrófono. Si no, también lo procedo a resolver yo, no hay ningún problema. Primero hay que identificar, como en el caso de factorado anterior, como en identificar las raíces de los extremos. Las raíces son x y 5. Si ven x al cubo, lo mismo. La raíz cúbica de x al cubo es x, perdón, y la raíz cúbica de 5 es, uy, se me pasó ahí, pero el 5 al cubo es 125. Van a disculpar ahí que aparezca 2 al cubo, pero era del ejercicio anterior. Pero 5 al cubo es 125. Ahora, ¿cómo sabemos qué raíz vamos a sacar? Eso es bastante importante. Si bien como estamos con un binomio al cubo, o sea, la respuesta final le elevamos al cubo, vamos a sacar las raíces cúbicas de las expresiones. No como en el caso de factorado anterior, en el trinomio cuadrado, que como era el cuadrado, era un exponente, era elevarlo al final al cuadrado, al exponente 2. Por eso sacábamos raíces cuadradas. Ahora identificamos si se cumple el triple producto. Como siempre, 1 al cuadrado y después el otro al cuadrado. 3 por x al cuadrado por 5. 15x al cuadrado, aquí también van a disculpar que no sé qué pasó. Sí regenera el 15x al cuadrado en medio. Y 3 por 5 al cuadrado por x. 5 al cuadrado es 25. 25 por 3 es 25 más 25 más 25 es 75. Vemos que regeneramos el de en medio, el otro que nos hacía falta. Y escribimos la respuesta. Todo negativo. ¿Por qué? Porque todos los signos de acá, si ven, todos están negativos.
ponemos ambas partes de la expresión negativas, elevadas siempre al cubo. Y ya obtenemos la respuesta. Vamos con el último ejercicio que vamos a realizar el día de hoy. No sé si alguien se anima a hacerlo o alguna duda que les quedara en este caso. Alguna idea que tengan de cómo realizarlo, o si no saben hacerlo, también díganme. Yo no entiendo cómo hacerlo y lo realizamos más lentamente. Nada. Bueno, entonces despliego la respuesta y primero, como siempre, identificar las raíces de los extremos. Las raíces de los extremos son zx y c. ¿Por qué zx? ¿Por qué las dos? Porque zx están juntos, o sea, los dos están elevados al cubo. Son variables diferentes. Z y x son variables diferentes, pero están agrupadas en un mismo término. No sé si me doy a entender, pero son z es una variable, x es otra variable, pero zx, la multiplicación está actuando como un conjunto. Incluso esto lo podemos escribir como zx todo elevado al cubo. Toda esta expresión elevado al cubo. Acá para hacer un desglose que se vea mejor. Pero actúan como uno solo, aunque son variables diferentes. Vamos a identificar si se cumple el triple producto. Aquí se está viendo. 3 por zx es lo que les dije, lo podemos poner como un todo elevado a la potencia. Zx al cuadrado y nos da x al cuadrado, z al cuadrado por c, que es este término que tenemos acá. Y lo mismo, 3 por, ahora en vez de elevar zx, elevamos c por c cuadrado por zx. Tenemos 3zx por c cuadrado, que es este que tenemos acá, más c al cubo. Si bien regeneramos lo que teníamos acá, tenemos los términos de en medio, tenemos las raíces, verificamos que se cumple el triple producto y pasamos a poner la respuesta. La suma de las raíces cúbicas de los extremos elevadas al cubo. Y ya tendríamos la respuesta. No sé si les quedó alguna duda de este o de algún otro ejercicio que lo podamos revisar ahorita. Si tienen alguna otra pregunta, porque ya habría acabado lo que sería la videoconferencia. Pero si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna observación, alguna inquietud sobre este ejercicio que acabamos de ver, o cualquiera, puede ser cualquiera de los anteriores. O si tienen alguna duda en general sobre el tema de factoreo, la podemos ver ahorita. Si alguien tiene alguna duda. Si no, pues esto sería todo. Habríamos terminado con lo que es habríamos terminado con lo que es la videoconferencia. Solo primeramente animarles a que participen en el foro. Constantemente yo estoy siempre publicando ejercicios extra, videos que les pueden ayudar a comprender para complementar tanto lo que se da acá como lo que se da en los guiones que se les sube, los guiones de clases. Animarlos también a participar en las próximas videoconferencias, tanto de matemáticas como la de mis compañeros en otras materias que se van a estar impartiendo. Si mal no recuerdo, dentro de algunos días va a haber otra tanda de videoconferencias donde se van a exponer otros temas. Por ejemplo, de matemáticas vamos a estar exponiendo el tema de áreas, en mi caso. Así que siempre los animo a estar constantes, a preguntar, siempre por medio del foro, a estar pendientes de los temas, a realizar consultas y poder solventar sus dudas. Si ya no hay nada más que agregar, creo que habríamos terminado con la videoconferencia. Gracias por haber asistido el día de hoy.